Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Una vez más, sean bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario. Y nos gozamos en esta noche poder estar todos juntos una vez más compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Volver a esta meditación que debemos hacer diariamente, recordando lo que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el deseo en nuestro corazón, de que cada noche que podemos, que el Señor nos permite, no siempre podemos estar compartiendo, pero cada noche que el Señor nos permite, poder entrar todos juntos a meditar en el mensaje de la palabra del Señor. Es una necesidad que debemos tener nosotros todos como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Todos los que queremos servirle, los que creemos que Dios es todopoderoso, que creemos en su santa palabra, debemos escudriñar la palabra, ya que el Señor mismo nos lo enseña. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, cuando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach? Él estaba hablando de la escritura que existía en el tiempo del Señor, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento o el Tanaj. En esa escritura el Señor le dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Pablo estuvo compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en la iglesia de Berea, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué escrituras escudriñaban los discípulos de Tesalónica? El Antiguo Testamento, el Tanaj, la Torá. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, hoy por hoy, nosotros como cristianos tenemos la bendición de no solamente contar con el Tanaj, sino también con el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que es quien nos muestra o nos interpreta correctamente la Escritura. Por lo tanto, nosotros como cristianos o mesiánicos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, tenemos la obligación de escudriñar la Escritura día a día y meditar en ella. Por lo tanto, hoy vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Vamos a seguir hablando en el libro de el profeta Zacarías, donde el Señor ha venido hablando allí al profeta Zacarías. Hemos venido meditando desde el capítulo 1 hasta el versículo 4, y hoy vamos a empezar a meditar en el capítulo 5 del libro del profeta Zacarías. Permítanme un momento de terminar mi Biblia. Gloria a Dios. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 5, y vamos a meditar poco a poco en este precioso libro, donde el Señor le ha venido mostrando a Zacarías
la visión. Le ha venido mostrando la profecía, la visión de lo que habría de acontecer en los últimos tiempos, pero también lo que acontecería en los tiempos de Zacarías. Era importante que cuando un profeta se levantaba en el nombre de Yahweh, en el nombre de nuestro Elohim, de Dios, él daba la profecía, pero la profecía tenía que tener un cumplimiento cercano en los días del profeta, para que así de esa manera los que escuchaban la voz del profeta pudieran entender que este hombre era profeta de Elohim. Ahora bien, Zacarías, el Señor empieza a mostrar la visión, él empieza a mostrarle acontecimientos futuros lejanos, pero también le muestra acontecimientos pasados, presentes y futuros. Ahora también le muestra, le da profecía sobre cómo Zorobabel levantaría el templo destruido por los babilonios. Y Zorobabel fue quien, junto con los que con él estaban, quien puso la primera piedra y empezaron a construir el templo. Por lo tanto, tenemos que tener entendido que esta palabra es una palabra profética, una palabra que nos habla acerca de acontecimientos que habrían de suceder en el futuro. Hoy vamos a estar mirando en el capítulo 5 del profeta Zacarías. Vamos a leer del versículo 1 hasta más o menos hasta el 4, y luego seguiremos meditando en esto. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías, capítulo 5, 1 al 4, de la siguiente manera: de nuevo alcé mis ojos, miré y aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está al otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esta es la primera parte que vamos a mirar, que vamos a meditar. Quizás solamente meditemos en esta parte del rollo volante, y mañana seguiremos meditando en el resto del capítulo. Entonces, el primer punto que nosotros vemos aquí es que Zacarías alzó sus ojos. O sea, cuando hablamos de alzar los ojos, él empezó a mirar hacia el cielo. Y cuando él alza sus ojos y mira hacia la presencia del Señor, lo que Zacarías ve allí en el cielo es un rollo que volaba. Yo no sé si tú te puedas imaginar el rollo. Yo no sé si tú has visto alguna vez cuando los judíos sacan la Torá y la llevan allí para orar. Es un rollo muy grande, pero el rollo que Zacarías estaba viendo era un rollo extremadamente grande. Los libros en la antigüedad se escribían en papiros. Y se escribían y eran rollos que se guardaban, y cuando se iba a leer se abría el rollo y se leía, ya fuera el rollo del profeta, o fuera el rollo de la Torá, o fuera el rollo de los Tehilim, los salmos. Ellos leían, tenían que sacar el rollo, lo leían y luego lo volvían a ver.
Pero en este momento viene Zacarías, levanta sus ojos al cielo, a la presencia del Señor, y ve que de la presencia del Señor sale un rollo. Pero no es un rollo común y corriente. Aquí la palabra del Señor me está diciendo que este rollo tenía 20 codos. 20 codos de largo por 10 de ancho. 20 codos, mira esto, de largo por 10 de ancho. ¿Cuántos son 20 codos? Nosotros, para poder entender cuántos son 20 codos, tenemos que saber cuál es la medida del codo. La medida de un codo era aproximadamente de 45 centímetros. Al decir yo 20 codos, yo tengo que entender que el tamaño del libro tenía un largo de 9 metros de largo. Yo quiero que te imagines un rollo de 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Ese era el tamaño del rollo. Era un tamaño gigantesco, como el vestíbulo del templo de Salomón. Extremadamente grande. Ahora, este rollo, mi amado hermano, me está hablando a mí, me habla a mí, bendito el nombre del Señor, me está hablando a mí de la palabra, que la palabra de Dios nuestro Elohim se extiende por toda la tierra. Recuerda que el rollo nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios nuestro Elohim se escribía en rollos, y en rollos se guardaba. Y hoy por hoy muchos judíos tienen la Torá escrita en rollos. No la tienen como la tenemos nosotros normalmente en un libro. La tienen en un libro, sí, en la casa podemos tener, pero ellos allá en Jerusalén o en Israel, en las sinagogas, tienen rollos de la Torá. La Torá son las instrucciones, lo que nosotros conocemos como la ley. Quiere decir que para nosotros la Torá es toda la palabra de Dios. Para los judíos la Torá es de Génesis o Bereshit hasta el libro del profeta Malaquías. Y para nosotros tiene que ser desde Bereshit o Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Todas son instrucciones de Yahweh, instrucciones de nuestro Elohim, de Dios nuestro Señor. Él nos dejó sus instrucciones y por lo tanto necesitamos conocerlas. Entonces, el rollo me habla de la palabra de Dios nuestro Elohim que se extiende por toda la tierra. La palabra de Dios ha salido de la misma presencia de Dios nuestro Elohim. Yo quiero que tú entiendas esto. La palabra de Dios ha salido de la misma presencia de Dios nuestro Elohim. Este libro que tú tienes en tu casa, si es que lo tienes, este libro que tú lees y escudriñas y meditas en él, si es que lo haces, es la palabra de Dios. No nos la mandó Dios del cielo que cayera acá para que la tuviéramos en las manos. Él inspiró a hombres de Él, a hombres escogidos por Él, los inspiró a través del Espíritu Santo para que escribieran la palabra y para que esa palabra llegara a nuestros corazones. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Teniendo entendido primero esto, que ninguna de las profecías es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que
para nosotros poder entender la palabra de Dios, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios no es complicada. Es sencilla. Dios la escribió de una manera sencilla, la inspiró de una manera sencilla para que nosotros la entendamos. Pero es profunda. Es profunda. De tal manera que el apóstol Pablo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. De tal manera que aquí podemos ver entonces que Zacarías levanta sus ojos al cielo y ve que de la presencia de Dios nuestro Elohim sale su palabra, la cual se extiende sobre todas las naciones, se extiende por toda la tierra. En un principio, mi amado hermano, el Señor inspiró a sus siervos profetas del pueblo de Israel para que ellos escribieran su palabra. Pero a pesar de que la palabra en un principio solamente tenían acceso el pueblo de Israel, en la voluntad de Dios es que todas, absolutamente todas las naciones conocieran su palabra, que pudieran volver sus ojos al Señor y recibir del Elohim nuestro Dios misericordia. Por eso el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13 o 14, no recuerdo, dice, y será predicado este Evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Míralo, te lo voy a decir claramente. Versículo 14 del capítulo 24 de Mateo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Era necesario es necesario que todas las naciones conozcan la palabra de Dios, oigan hablar de la palabra de Dios. Cuando el evangelio del reino, que está escrito en la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, sea predicado por todo el mundo, entonces en ese momento nuestro Señor Jesucristo arrebatará su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. De tal manera, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, si tú quieres que el Señor Jesucristo venga pronto, si tú quieres que el Señor venga a llevar su iglesia, a levantar su iglesia, amén, entonces necesitas predicar el evangelio. Si nosotros no predicamos el evangelio, entonces estamos reteniendo la venida del Mesías, el retorno del Mesías. De tal manera que la Biblia dice aquí, lo primero que encontramos en Zacarías es que Zacarías ve el rollo del libro que se extiende por toda la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora el versículo 3 del libro del capítulo 5 de Zacarías dice de la siguiente manera: entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Escucha esto: sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra del Señor me está hablando de bendición y de maldición. Recuerda bien eso. La palabra del Señor nos habla de bendición
y de maldición. Bendición para los que buscan de la presencia del Señor y procuran hacer su voluntad, y maldición para aquellos que se alejan y no hacen la voluntad de Dios. El Señor dice en su palabra, allí en el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. El Señor nunca nos dijo: escoge pues la bendición para que te vaya bien, y escoge pues la maldición para que te vaya mal. Dios no quiere, mi amado hermano, que ninguno perezca. Dios no quiere que nosotros tomemos el camino de la maldición. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que a nosotros nos vaya mal. Él quiere lo mejor para nosotros, porque es lo que dice su palabra. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, como dice el Señor a través del profeta Jeremías, allí en el libro de las Lamentaciones, si no estoy mal. Entonces, quiero que puedas tú entender, la palabra del Señor me está diciendo que si yo no busco de la presencia del Señor y procuro hacer su voluntad, yo voy camino a la muerte. Hay maldición para mi vida, como está escrito en un lado del libro, y maldición como está escrito en el otro lado. El Señor está diciendo, mire, el Señor está diciendo, deje el hombre, y cuando la Biblia dice hombre, está encerrando al hombre y la mujer. Aquí la Biblia no es un libro machista, dice, deje, voy a hacerlo de otra manera, el ser humano su camino, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú dejes tus malos caminos, que dejemos nuestros malos pensamientos, que dejemos nuestras malas actitudes, que dejemos nuestras malas acciones y volvamos nuestros ojos a Yahweh. Hagamos un giro de 180 grados, que hagamos teshuvá, arrepintámonos de nuestro mal camino y volvamos al Señor. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo volver a Yahweh? ¿Cómo puedo yo volver al Señor? El Señor me dice a través de su palabra que debo pararme en los caminos y preguntar, o en la senda antigua, y preguntar cuál es el camino. Cuando tú te paras, tú te detienes en tu caminar. Quizás en este momento estás caminando por caminos que a ti te parecen derechos, pero tus fines son fines de muerte, y decides pararte, hacer un alto en el camino y preguntarle al Señor: Señor, yo sé que estoy actuando mal, sé que estoy caminando por un camino no recto, pero yo necesito que tú me muestres el camino. Entonces, el Señor en su palabra, allí en el libro, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Yohanan, en el capítulo 14, versículo 6, el Señor te dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, alaba Kadosh, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a la presencia de Dios el Padre al no ser que sea a través de la presencia de Dios el Hijo, de Yahshua HaMashiach. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, no puedes entrar a la presencia de Dios. Estás caminando por caminos no rectos, y la sentencia no es muy alentadora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nuestro Elohim
es fuego consumidor. Dice la palabra del Señor, versículo 4, yo le he hecho salir, dice Yahweh Sabaoth, o Jehová de los ejércitos, como dice nuestra Reina Valera, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. El Señor ha hecho salir su palabra. El Señor ha hecho que su palabra salga y se extienda por toda la tierra. La palabra del Señor ha salido, ha sido predicada. Está diciéndole a la gente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios nuestro Elohim, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Dios nuestro Elohim muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo HaMashiach murió por nosotros. Ahora bien, el Señor te ha dicho, párate en el camino, pregunta por la senda antigua, pregunta por cuál es el camino. Y yo te voy a mostrar que el camino, la verdad y la vida se llama Jesús de Nazaret, Adonai Yahshua HaMashiach. Él es el único. En Él, si lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y le permites entrar en tu vida y empiezas a actuar conforme a la voluntad de Dios, vas a ser salvo, vas a tener vida eterna. Mas, si tú le rechazas, tú le dices, yo no creo, no me interesa, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Jesucristo, no quiero saber nada de Jesús o de Yahshua o como lo quieran llamar, no quiero saber nada, y endureces tu corazón, la sentencia es clara, que aquellos que todos, dice la Biblia, que todos los muertos resucitarán y estarán en la presencia del Señor allí en el juicio del trono blanco. ¿Quiénes? Los santos, los salvos, no, porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después del juicio. Pero van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, la primera resurrección será la resurrección de los que han sido salvos por la sangre del Cordero. Los que recibieron al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, en su corazón como su único y suficiente Salvador, serán levantados incorruptibles delante de la presencia del Señor, irán al tribunal de Dios a recibir su premio. Pero aquellos que hayan muerto sin haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, sin importar la religión a que pertenezcan, no tendrán parte en la primera resurrección. La Biblia dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Pero los que mueren sin Cristo irán ante el gran juicio del trono blanco y serán juzgados según sus obras. Si tú has escuchado hablar del Señor Jesucristo, te han invitado a que lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y lo has rechazado, no te garantizo, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga, no te garantizo que tú tengas entrada en la presencia de Dios. Es más probable que tú vayas a parar a un lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El reino de Dios, mi amado hermano, es un reino de justicia.
Hemos hablado que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Le has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Si aún no lo has hecho, permíteme decirte esto. Hoy es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Es el momento de que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si tú lo haces en este momento, te garantizo, no yo, su palabra, te garantiza, la palabra de Dios te garantiza que tendrás vida eterna y estarás en la presencia de Dios el Padre. Simplemente tienes que hacer una oración de fe. Si lo rechazas, la palabra del Señor también te dice cuál será el final, porque la palabra de Dios es fuego consumidor. Aquel que no se arrepienta, dice la Biblia, que el Señor le quemará todo. Todo será destruido, pero tu alma irá a la presencia del Señor, irá allí al lago que arde con fuego y azufre, eternamente y para siempre. 2 lugares hay, solo 2. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si tú quieres pasar la eternidad con el Señor, yo te invito a que hagas una oración de fe en este momento y recibas al Señor Jesús, a Adonai Yeshua Mashiach en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que decirle la siguiente oración que te voy a proponer. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te doy gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. Voy a terminar dándote 3 sugerencias que seguramente te van a hacer bien. Número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus acciones de gracias, tu gratitud, tus alabanzas, tus tristezas, tus alegrías, tus dificultades, tus quejas. Llévale todo a la presencia del Señor y ten la certeza que Dios estará allí para escucharte y no solamente te escuchará, sino que también te responderá. Número 2, empieza a leer la Biblia, a meditar en ella, escudriñala, empieza a leerla. A partir del Nuevo Testamento, a partir del libro del Evangelio de Juan, empieza a leer la Biblia y pídele a Dios en oración que te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, si no te estás congregando, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de uno, házmelo saber a través de un mensaje de texto o un comentario. Házmelo saber y si está en mis manos, yo buscaré una iglesia
en la ciudad donde tú vives, donde tú te puedas congregar y escuchar la palabra de Dios. Vamos a terminar, voy a orar por ti. Vamos a terminar, vamos a orar todos juntos y le vamos a pedir al Señor que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su mano y ponga en ti paz. Padre del cielo, la gloria, una vez más te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido, Señor, compartida, predicada, Señor. Padre Santo, te pedimos que le añadas bendición a tu palabra, que esta tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada. Señor, te pido por mis hermanos que me están viendo a través del internet, Señor, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que tú los protejas, los prosperes. Aquellos, Señor, que hayan entregado su vida a ti en este momento, Señor, llénalos de tu presencia, Señor, y muéstrales, Señor, que en este momento hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por tu iglesia, Señor, te pedimos, gracias, Señor, bendícela, Señor, y Señor, levanta hombres y mujeres, Señor, temerosos tuyos, que prediquen tu palabra con valentía, Señor, a todas las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai, Yeshua Mashiach, te doy gracias, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes en esta noche la meditación de la palabra. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Y bendiciones para todos.